Descent into Heaven trata de un héroe, que es como nosotros le llamamos, que es este caballero honrado que va con su gorro y su espada y que debe bajar hacia los cielos en búsqueda de su amada, derrotando en el camino distintos seres celestiales que se van a oponer a que esto ocurra. Soy Esteban Gaete, tengo 29 años y soy el fundador de Spoonman Games, una empresa independiente de videojuegos ubicada aquí en Santiago de Chile, y nos dedicamos a hacer juegos 2D pixel art principalmente para PC, consola celular y todos los dispositivos. Bueno, en estos momentos el equipo de Spoonman Games se compone de 3 personas. Está Omar Rojo, que es como un cofundador que hace unos años se unió a la empresa. Catalina Guardia, que en estos momentos es nuestra Community Manager. Y estoy yo, Esteban Gaete, que también soy cofundador y manejo básicamente todo el resto de las áreas de la empresa junto con Omar. Bueno, los videojuegos me gustan desde que soy muy pequeño. Recuerdo cuando vivía con mi hermano hace ya muchos años, cuando no teníamos que jugar, inventábamos juegos en papel y dibujábamos cosas y improvisábamos tipos de juegos. Recuerdo que hubo unos años ya en los que empezaba a llevar los cuadernos a la escuela y hacía que el resto de mis compañeros jugaran con el lápiz, y eso como que de a poco me iba motivando a que yo hiciera y dibujara más nivel y distintas cosas en los cuadernos. Pero me gustó mucho toda esa experiencia de yo hacer algo y que el resto lo jugara. Fue el 2015 cuando la empresa pasó de ser como un grupo de amigos a una empresa institucional con todos los papeles al día en el gobierno. Y fue gracias a mi hermano, Víctor Gaete, y decidimos que ya esto debía ser oficial y que debiéramos verle más miras de negocio. Yo ya estaba en mis últimos años de la universidad, entonces había que tomar un poco unas decisiones más de qué es lo que iba a hacer después. Y mi hermano fue un gran motivante ahí de que debiera dedicarme a esto y aprovechar que aún era joven, bueno, aún soy joven, y de que tenía la oportunidad como de salir e intentarlo al tiro, que más adelante va a ser más complicado. Bueno, Descent into Heaven es nuestro primer videojuego publicado y a la venta en la plataforma digital de itch.io, que es una plataforma similar a Steam, pero un poco más de bajo perfil para juegos independientes. Y este juego partió de una iniciativa de aprender una nueva herramienta de trabajo que era Unity en esos años. Nadie en el equipo, de los que estábamos en ese tiempo, sabía cómo usar Unity, y decidimos usar esta idea de Descent into Heaven como prototipo. Pero todo el proceso y todo lo que hicimos para desarrollarlo nos gustó tanto que finalmente el juego lo completamos y lo lanzamos a la venta, transformándose en el primer juego, digamos, completado. A pesar de que hay muchos otros tipos de juegos que hicimos, ese fue el primero que hicimos de principio a fin y que lo lanzamos y que se vende y que la gente juega. Actualmente estamos trabajando en Cayenne Peter and the Mushroom Kingdom, que es un videojuego 2D, Dungeon Crawler, con algunos elementos RPG. La principal temática del juego da vuelta alrededor de los hongos. Este reino en el que viven los hongos está tan lleno de distintas especies que tu madre hongo quiere salir de ahí y quiere proliferar en tierras vírgenes. Para eso hace crecer muchas callampitas con el objetivo de que se vayan y boten su espora cada vez más lejos, de forma que tu madre fungi pueda llegar finalmente y salir de este reino.
Ahora el reino, por supuesto, que no quiere eso, no quiere que su gente se vaya del lugar. Por lo tanto, hace crecer muchos hongos en tu camino con el único objetivo de detenerte. Entonces está todo hecho en base a hongos reales. En particular, como hemos usado este libro, los hongos que nos han inspirado son todos hongos chilenos. Ahora, la razón por la que elegimos los hongos fue porque cuando empezamos el desarrollo yo estaba jugando un videojuego muy bueno que se llama Hollow Knight. Y hay una zona en ese juego que es Green Path en la que hay unos honguitos. Y a mí me fascinó bastante ese lugar, a pesar de que es bien chico en el juego y el juego no le da mucha importancia a los hongos en particular, pero a mí me encantó y también me encanta el hecho de que todo Hollow Knight está inspirado en insectos. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no usamos esto como base y nosotros hacemos algo similar, pero en vez de insectos lo hacemos en hongos? Hacer videojuegos en Chile es difícil, diría yo, por dos razones principalmente. Primero, porque no hay dónde estudiarlo, así que tienes que estudiarlo por tu cuenta. Y si bien hoy en día hay algunas instituciones y universidades que tienen carreras orientadas al diseño de videojuegos o a la ingeniería en videojuegos, intentan enseñarte de todo. Y al final, cuando uno sale y quiere hacer un juego, solo una parte a la que por lo general se puede dedicar como persona. Al final, cuando uno termina y quiere hacer un videojuego, sigue siendo igual de difícil que antes. El punto 2, y es que Chile como sí no es como un mercado. Por ejemplo, hacer un videojuego para que solo la gente de Chile lo consuma no es suficiente. Siempre los videojuegos hay que pensarlos para que el mundo lo consuma. Ojalá se venda en Europa, ojalá se venda en Estados Unidos, ojalá se venda en Asia. Sobre todo por un punto 3 que me acabo de acordar, que es que en el gobierno los videojuegos todavía no son aceptados como arte. Entonces, si bien hay cierto apoyo del gobierno hoy en día en cuanto a algunos fondos que son para videojuegos, todas las vías de postulación y los jueces y los requerimientos de participación están todos vistos desde la lupa del cine y de otros medios audiovisuales que hay en Chile. La escena indie en Chile está creciendo muchísimo, hay muchísimos equipos y muchísimos juegos en desarrollo. Y ellos se demoran, pero años infinitos en terminarlos porque lo tienen que hacer en sus tiempos libres y cosas así, porque no hay plata. Hay gente que tiene la opción de financiar su propia empresa y que eso está bien, pero son los menos. Pero en realidad la mayoría no, y lo ideal es que cualquier gente se pueda dedicar a esto. Bueno, lo que buscamos comunicar con los videojuegos que hacemos es que entren a estos nuevos mundos de fantasía y que estos mundos les puedan dar algo de vuelta a los jugadores. Ojalá jugaran Call of Peter y después salieran en la calle, vieran un hongo y lo reconocieran porque lo vieron en el juego. Que usen nuestros juegos como un método de diversión, por supuesto, pero también como algo en los que van a aprender o ir más allá de la diversión, como entregarse a estos mundos y ser parte de ellos. Bueno, a futuro, y yo creo que esto un poco lo pueden esperar, me encantaría hacer un Metroidvania. Ahora, la razón por la que no hemos partido por eso es justamente porque nos gusta mucho. Entonces, cuando llegue el momento de hacerlo, queremos saber bien cómo hacerlo, ganar experiencia en el camino y cuando llegue a hacerlo súper bien y que sea un éxito. Los invito a informarse un poco de cuáles son los videojuegos que se están haciendo en Chile a nivel indie, porque ya llegados estos años hay muchos que se han empezado a terminar y han salido. Por ejemplo, Defender of the Crown de Invictor Games, que es una empresa indie chilena. Ellos tuvieron muchos años haciendo ese videojuego, que era un shoot 'em up, y hoy en día lo pueden encontrar en Steam e incluso en PlayStation. Apoyen el producto nacional y lo compartan a toda su gente para que más los conozcan y vean que en realidad lo que se hace aquí en Chile está a la par con lo que se hace afuera.